continuar con las clases de historia y hoy vamos a tocar la época de la emancipación, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser toda esa división del proceso histórico peruano, sabemos que tenemos 3 periodos y en cada periodo tenemos una época. Y es una época muy trascendental porque es el momento cuando en el Perú se lucha para, digamos, desarraigarse de la influencia hispánica, ¿no? Vamos a verlo. Vamos. A ver. Oh, perdón, acá estamos. Ya, listo. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Las fases del proceso de emancipación, las luchas indígenas, la acción de los precursores y las luchas criollas. Todo lo que corresponde o contempla, como hemos dicho, la época de la emancipación. Y sí, ahí tenemos. El cuadro nos dice claramente división del proceso histórico peruano, periodos y épocas. Los periodos están en rojo, fíjate, el Perú antiguo, influencia hispánica y el Perú independiente. Pero dentro de cada periodo siempre habíamos dicho que tenemos que gozar épocas, ¿no? El Perú antiguo, la época pre-inca e inca. En el periodo de la influencia hispánica tenemos la época del descubrimiento y conquista, la época del virreinato y la época de la emancipación. Y en el periodo del Perú independiente, la época de la república. Nos vamos a remitir a trabajar esta parte, la emancipación. La emancipación. Y vamos. Cuando hablamos de la emancipación tenemos que ver justamente los 3 momentos o fases, como le dicen algunos, ¿no? Las luchas indígenas, las luchas criollas y la lucha final. Hay que entender también, como lo dice Scarlett O'Phelan, ¿no?, que no quiere decir que a partir del siglo XVIII recién se inician las luchas, no. Desde que se estableció el sistema virreinal, ¿no?, incluso desde que se da la presencia de los europeos, los españoles en nuestro país, siempre ha existido, digamos, el ánimo de resistencia, ¿no? Pero esas luchas, esos connatos que se daban ahí internamente, tienen mayor relevancia y se manifiestan de una forma más, se puede decir, evidente en lo que es el siglo XVIII. Por eso es que se señala que las luchas indígenas en el siglo XVIII tienen mayor, digamos, impacto, ¿no?, si cabe la palabra. Y directamente, cuando hablamos del siglo XVIII y de las luchas indígenas, tendríamos que remitirnos a 2 personajes, Juan Santos Atahualpa y, por supuesto, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, que incluso, ¿no?, la historia tradicional y conservadora toma, digamos, el inicio de su rebelión como el punto de partida de lo que es la época de la emancipación, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de las luchas indígenas? Se desarrollan principalmente, hemos dicho, en el siglo XVIII y son una reacción espontánea contra la tiranía colonial. ¿Sí, pues? Sí. Hay que recordar que en el siglo XVIII se da la aplicación de las reformas borbónicas, que si bien es cierto, trata de reorganizar todo el sistema virreinal, hay que también señalar que definitivamente quienes se ven más perjudicados son los grupos populares y, por qué no decirlo, los grupos indígenas, ¿no? Frente a esa situación, entonces, la reacción es más impactante, ¿no? Por eso vuelvo a recalcar, aquí aparece la rebelión de Túpac Amaru II, que, a decir de muchos historiadores, es pues una reacción más impactante, es una rebelión que tiene mayor trascendencia, ¿no? La segunda fase dentro de la emancipación tenemos que gozar las luchas criollas que se desarrollan en los 3 primeros lustros del siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1815, por señalar, digamos, cronológicamente, ¿no? En realidad son movimientos más organizados, ¿sí? Y le llaman también luchas criollas o rebeliones criollas porque los líderes, ¿no?, son en realidad miembros de esos grupos, ¿no?, en este caso del grupo criollo. En el caso de las luchas indígenas, los líderes, ¿no?, directamente están vinculados a los grupos indígenas, son mestizos y sus segundos muchas veces son directamente indígenas, ¿no?
Bueno, y la tercera fase de la emancipación sería la lucha final, donde aparecen pues, las figuras de San Martín y Bolívar, por supuesto con las corrientes libertadoras. La imagen que tenemos de fondo nos refiere directamente al movimiento de Juan Santos Atahualpa, una rebelión de grupos andinos y selvícolas, dicen algunos historiadores. Vamos a ver. Listo. Exacto. Cuando hablamos de las luchas indígenas, bueno, vuelvo a recalcar, nos remitimos a los movimientos que lideraron dos personajes principalmente. No estamos diciendo que son los únicos, ¿no? Scarlett O'Hara dice que en el siglo XVIII hay más de 100 rebeliones, sino que estas son las dos más importantes. La rebelión liderada por Juan Santos Atahualpa, en lo que ahora vendría a ser el departamento de Junín, ¿no? Y la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que es más conocido como Tupac Amaru II, ¿no? Bueno, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, como dije ahí, fue gestada en la zona montañosa de Tarma, Chanchamayo y el Gran Pajonal, ¿no? Hacia 1742, durante el gobierno del virrey Marqués de Villa García. Hay que entender que esta rebelión es de largo plazo, digamos, ¿no? Porque es más o menos hasta 1756, que se señala como fecha de la muerte de Juan Santos Atahualpa. Aunque algunos autores, amparados en algunas informaciones de algunos religiosos franciscanos de esa región, señalan que el líder o caudillo, como señalan también, ¿no? habría sido todavía, digamos, referido por los grupos hasta 1776, o sea, 20 años más. ¿Qué es lo que habría sucedido? No necesariamente habría muerto en el 56, sino habría enfermado. Pero al sistema, ojo, al sistema virreinal le beneficiaba decir que había muerto, porque como dicen algunos autores, muerto el peligro, todo se regresa a la paz, o sea, muerta la perra se acaba la rabia, ¿no? Entonces, esa era la idea, decir que había muerto el caudillo, entonces para que todo, digamos, se desvanezca y se pacifique nuevamente. La forma de actuar de Juan Santos Atahualpa era, digamos, salir de la parte de ceja de selva, con grupos selvícolas, a atacar justamente las posesiones virreinales, ¿no? Incluso llegaron hasta zonas andinas, pero una vez que venía, digamos, la represión del ejército virreinal, ellos nuevamente se regresaban a la ceja de selva, donde casi era inaccesible, digamos, la entrada de las fuerzas virreinales, por lo tanto regresaban a la seguridad del bosque, ¿no? Entonces esa era la forma de lucha de Juan Santos Atahualpa, una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Por eso es que duró bastante tiempo. Como vuelvo a recalcar, para la historia tradicional, Juan Santos Atahualpa habría fallecido, habría muerto en 1956, pero algunos autores dicen que todavía está vivo. Hay una información muy interesante, un libro de Estefano Varese, ¿no? Que se llama La sal de los cerros, si no me equivoco, que también habla sobre esta situación, ¿no? Pero sin lugar a dudas, dentro de las luchas indígenas, ¿no? La rebelión de José Gabriel Condorcanqui de Tupac Amaru II es la rebelión de mayor trascendencia, ¿no? Para Luis Eval Cárcel, que es un ilustre personaje vinculado a la historia en el Perú, ¿no? José Gabriel Condorcanqui es el más elevado de los precursores, ¿no? Es el mejor. ¿Por qué? Porque genera un movimiento y con ese movimiento enciende, si se puede decir, la conciencia de todos los peruanos. Es el más insigne, él dice esa palabra, el más insigne. ¿Dónde se gestó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II? En el pueblo de Tinta, el 4 de noviembre de 1780, entonces en Cusco, ¿no? Iniciada la rebelión, lo que hace Tupac Amaru es tomar preso al corregidor Antonio de Arriaga, que era un corregidor muy maldadoso y también que
se había ganado, digamos, el odio de los grupos indígenas, ¿no? De los campesinos indígenas. Cuando Tupac Amaru ejecuta a Antonio de Arriaga, entonces logra mayor aceptación de los grupos campesinos indígenas, porque ha matado a un personaje, ha ejecutado a un personaje odiado, ¿no? al que abusaba de ellos. Posteriormente sigue el enfrentamiento en Sangadará, o la batalla de Sangadará, donde siempre los rebeldes se exceden, y aquí ocurre un hecho muy lamentable, que es la quema de la iglesia, ¿no? Y que de alguna u otra forma como que le resta cierta aceptación al movimiento, ¿no? Porque hay gente que en este tiempo se siente escandalizada, ¿no? de ese exceso que se había dado. Pero bueno, la rebelión continúa y las tropas tupacamaristas se dirigen a Puno para, digamos, primero, dicen algunos autores, castigar a los caciques que eran pro-realistas. En este caso estamos hablando de los Choquehuanca. Aquí, según los historiadores, nos dicen que se evidencia la lucha entre cacicazgos quechuas y aymaras, ¿no? O sea, puneños y cusqueños, es lo que está diciendo, ¿no? No logra capturar a los Choquehuanca, pero llega hasta Puno, recoge a mucha gente que va a participar también en la rebelión, y de ahí, cuando retorna al Cusco, lamentablemente Cusco ya el ejército realista se había preparado en la defensa del Cusco, se van a dar los enfrentamientos en Checacupe y Tambopata, y lamentablemente va a ser derrotado Tupac Amaru. Se retira hasta Langui, y en Langui va a ser capturado por una traición. Quien lo traicionó fue su compadre Francisco Santa Cruz. Una vez capturado Tupac Amaru, él, su familia y muchos de sus líderes que lo acompañaban van a ser llevados al Cusco, sometidos a un juicio y van a ser ejecutados. La muerte de Tupac Amaru va a ser el 18 de mayo de 1781, ¿no? Y en ella va a tener justamente bastante injerencia el visitador Antonio de Areche. Como hemos dicho, la rebelión de Tupac Amaru es la rebelión más trascendente de las llamadas luchas indígenas dentro de lo que es la emancipación. La primera fase de emancipación de las luchas indígenas, entonces vuelvo a recalcar, lo más trascendente es la rebelión de Tupac Amaru. A decir, vuelvo a recalcar, que se va al cárcel, ¿no? Es el más insigne de los precursores. Los últimos libros de Charles Walker, por ejemplo, también habla y eleva mucho la figura de Tupac Amaru. Incluso los principios que había dado Tupac Amaru en su rebelión, según Charles Walker, habían sido tomados por Diderot, quien recogió informaciones de América, para ser considerados en lo que vendría a ser la enciclopedia, en lo que vendría a ser también la ilustración. Pero ese es un caso muy especial, les invito a leer el libro de Charles Walker, ¿no? Vamos a ir. Consecuencias de la revolución Tupac Amaru, ¿sí? Primero, la creación de las intendencias y la supresión de los corregimientos, sí. Había denunciado el abuso de los corregidores. Creación de la audiencia del Cusco, claro, porque también Tupac Amaru se había levantado contra, digamos, el centralismo de la justicia. Por lo tanto, él pedía que se centralice las audiencias, y se da la creación de la audiencia de Cusco, claro, en 1887, ¿no? Se suprimió también la costumbre de marcar con fuego los rostros, los hombros, los pechos de los esclavos. Sí, hay que entender que hablan que es el más insigne de los precursores, porque genera una revolución social, dice, sí, que aglutinó al indígena, al mestizo, al criollo, al español y al negro, porque en el proceso de la revolución, en la liberación de las obras de Quipicanchis, también liberó a población negra, que se plegó a la rebelión. Y también, hasta cierto punto, dentro de las consecuencias, ¿no? Digamos, está esa que se suprime, ¿no? Ese acto que se suprime de marcar a los esclavos negros, ¿no? La abolición del cargo hereditario de cura, sí, exactamente. El sistema virreinal se da cuenta que es un riesgo mantener vivo, digamos, en una sola familia el cargo de curaca, porque se le crea conciencia. Entonces, desde ahí en adelante, ya el sistema mismo virreinal va a disponer la elección de los curacas, ¿no? Asimismo, hay que entender de que el sistema colonial o virreinal entendió de que prevalecía todavía el recuerdo de lo incaico, ¿no? Hasta
cierto punto porque habían elementos que recordaban, digamos, el progreso y la vida añorada del Quinquanato, ¿no? Y eso era, ¿qué cosa? La vestimenta, las pinturas de los incas, la enseñanza del quechua y la lectura de los comentarios reales. Por lo tanto, se tenía que prohibir la vestimenta, se tenía que prohibir todo dibujo de los incas, tenía que prohibirse la enseñanza del quechua y, por supuesto, la lectura de los comentarios reales. De esa forma se atacaba la conciencia de los grupos indígenas, ¿no?, en Perú, ¿no? Se les cortaba ya pues, ese vínculo con su pasado para, digamos, ganarlos a un sistema donde claramente los suprimían, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se aplicó el quintado, ¿no? Era una forma de ejecutar la quinta parte de cada de las poblaciones de las aldeas que apoyaron a Tupac Amaru, ¿no? Se estima, bueno, que en la Gran Rebelión un aproximado de 100.000 muertos. Esa es una estimación que habla incluso Charles Walker, ¿no? Al final de su libro él habla y consulta con algunos ahora, hace no muy lejano, hace como 10 años, su libro no tiene más de 10 años, ¿no? Pero investigaciones por ese tiempo más o menos, y él dice que ha recogido información de que cuando se le habla a un niño en las alturas de Cusco y Puno, le dice, ¿qué sabes de Tupac Amaru? Dice, no, Tupac Amaru ha peleado por nosotros, aún vive por los cerros, y cuando pasa el viento dice, ahí está Tupac Amaru. O sea, el recuerdo todavía queda, entendiendo el valor y la trascendencia que tuvo este gran movimiento. Bueno, así como hubo lucha, ¿no?, digamos, en el campo, directamente insurrección, ¿no?, también se señala por la historia tradicional que también hay lucha en el campo intelectual, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí aparecen los precursores. Hay precursores conspiradores, sí, como Tupac Amaru, como lo señala Luis Valcárcel, pero también hay precursores ideológicos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, los precursores fueron aquellos personajes que con ideas o acciones iban creando en el pueblo el espíritu rebelde, en la búsqueda de la libertad. Ahí está claro, ¿no? Y acá dice, claro, hubo precursores teóricos o ideológicos, pero también hay prácticos o conspiradores, ¿no? Asimismo, precursores separatistas y otros eran fidelicos. Así pues, hay de todo tipo, Hay unos que actúan, hay otros que escriben. Hay unos que dicen, hay que separarlos. Él dice, no, ¿para qué nos vamos a separar? Solamente hay que hacer algunos arreglos. ¿Pero por qué arreglos? No, porque no es necesario, solamente, ¿qué quieren los indígenas? Tal cosa ya le quitamos esto, nosotros también queremos otra cosa y que se mantenga. Claro, porque les beneficiaba la situación. Esa es la gran diferencia entre el precursor separatista y el fidelista. Algunos decían, no, el problema es la vinculación con España. España tiene sus problemas y nosotros tenemos nuestros problemas, así que hay que separarnos. Ojo, ¿no? ¿Sí? Así había. Ese es ¿cómo se llama? Se puede decir la perspectiva, ¿no?, de acuerdo al personaje, en la cual también está influenciada, por supuesto, la clase social, ¿no? Muchos de los fidelistas pertenecían pues a grupos privilegiados, entre comillas llamémoslos nobles, ¿no? Si bien es cierto, a Quijano se le dice que él decía que esta tierra debería ser liberada para que la gobiernen los hijos de quienes la han conquistado. O sea, solamente tenían que beneficiar a los grupos de criollos, ¿no? Y los grupos indígenas, mestizos, negritos, entonces había que pensar. Por eso es que, vuelvo a recalcar, hay precursores, primero, teóricos o ideológicos, solamente piensan, ¿no? Algunos piensan y piensan muy bien, ¿no? Y otros hay precursores conspiradores, o sea, esos que hacen rebeliones, pero que crean conciencia con la rebelión. Hay algunos que dicen que se debe separar de España, porque España tiene sus problemas y el Perú tiene sus problemas. Y hay otros que dicen, no debemos separarnos, solamente arreglemos para seguir llevando la fiesta en básica de la palabra, ¿no? O sea, hacer algunos cambios nada más. Ojo, precursores ideológicos, precursores prácticos o compiladores, precursores separatistas y precursores fidelicos. Bueno, entre los precursores tenemos algunos personajes muy representativos, José Quijano y Carrillo. Sí, pues, él es el que da el discurso de, ¿qué cosa? Elogio al virrey Agustín de Jáuregui. También está Hipólito Unanue, ¿no? Pero este personaje es controvertido, publicó escritos en el Mercurio Peruano, y acá lo dice bien claro, controvertido, porque hay un momento en que Hipólito Unanue sirve a los intereses
del virrey, de los realistas, y después también ya se pliega a la, ¿cómo se llama?, al grupo patriota o independentista, ¿no? Hay que recordar que cuando se reúnen los delegados de San Martín y del virrey Pezuela en las conferencias de Miraflores, toma participación Hipólito Unanue, pero no por los patriotas, sino representando al virrey. Eso habría que entender, por eso le ponen, es un personaje controvertido. Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector del convictorio de San Carlos, se le llamó maestro de próceres, ¿sí? Maestro de próceres se le llamó. Esto es bien conocido. Juan Pablo Vicario Guzmán, para muchos, Juan Pablo Vicario Guzmán es una gran figura dentro de los precursores ideológicos. Además de ser precursor ideológico, es un precursor separatista, americanista. ¿Por qué? Porque él pregona que América debe separarse del Perú o de España, perdón, América debe separarse de España porque América y el Perú tienen sus problemas y España tiene los suyos. Eso es lo que dicen, ojo, ojo. América tiene su problemática, España tiene su problemática. América debe separarse de España porque son dos realidades distintas. El destino de América y del Perú deben decidirlo los americanos. Hay una obra muy importante de Juan Pablo Vicario Guzmán, se llama La Carta a los Españoles Americanos. Este era un jesuita arequipeño, era de Pantacolca, ¿no?, que fue expulsado del Perú. En esa expulsión, cuando estaba lejos del Perú, es cuando escribe, ¿no?, incitando o animando a los peruanos y a los americanos a que debiéramos, digamos, buscar la separación, que eso era lo esencial, ¿no? José Larreba Agüero también es otro personaje considerado dentro de los precursores, pero es un precursor separatista, ¿no? Él es el que escribe las 28 causas para la independencia de América, ¿sí? Él es también uno de los personajes que entiende de que la solución a la problemática no está en hacer reformas, ¿no?, sino en qué cosa, en una separación total para, digamos, abocarse a la solución, perdón, de problemas directos que encajan no solamente a un grupo de nobles y privilegiados, sino también a todos los que viven en el Perú y en América, por supuesto. Entonces, aquí tenemos más o menos la visión de lo que es, ¿qué cosa?, la acción de los precursores, ¿sí? Vamos a avanzar. Las luchas criollas. Como hemos visto, el cuadro de las fases, ¿no? Primero tenemos cosas, las luchas indígenas, las luchas criollas y la fase final. Cuando hablamos de la lucha criolla ya estamos introduciéndonos al siglo XIX, ¿no? Dice, se sucedieron durante el gobierno del rey Fernando de Abascal. Es cierto. Eso hay que considerarlo porque eso sí nos hace analizar. Ojo, dentro de las luchas criollas también dijimos que le decimos luchas criollas porque los líderes o los adalides, ¿no?, que, ¿cómo se llama?, que dirigen estos movimientos son gente que pertenece a ese grupo social, ¿no? Los más importantes son la rebelión de Tacna de 1811, la rebelión de Huánuco de 1812, la rebelión de Tacna de 1813, la rebelión de Cusco de 1814, ¿sí? Bueno, en algunos textos incluso aparece Aguilar y Ubalda en 1805, pero dicen que fue solamente un intento, ¿no?, en el Cusco, ya fue un intento. En cambio, aquí en la de Tacna sí se manifiesta, ¿no? Incluso le dan la historia conservadora, tradicional, dice que es el primer grito de libertad, ¿no? Bueno, vuelvo a recalcar la historia tradicional conservadora, porque hay un grupo también de historiadores conservadores que señalan que cuando estuvo Gamadu, por la trascendencia y el impacto que tuvo, ahí comienza la emancipación, ¿no? Entonces, son posiciones que tienen los historiadores, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? En fin, la rebelión de Tacna de 1811 fue liderada por Francisco de Sela. Hay que entender que Francisco de Sela no es tacneño, es limeño, ¿no?, pero era balanzado la Quintana, ¿no? Estaba aquí en Tacna, entonces él va a liderar una rebelión en 1811. Claro, esta rebelión mantuvo contacto con quién, con Castelli. ¿Qué había sucedido? Que hacia 1810, ¿no?, se habían forjado, que hasta 1810 se habían forjado algunas juntas de gobierno. Todas habían sido derrotadas, si cabe la palabra, pero la única que quedaba era la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Desde la Junta de Buenos Aires se trata de expandir la lucha directamente para el ¿cómo se llama?, el neto peruano, pero
eso se necesitaba, que se dice, enviar expediciones hacia el Alto Perú y que apoyen a los, vuelvo a repetir, a los que se iban a rebelar en el frente sur peruano, o sea, aquí en Tacna, ¿no? Pero para llegar a ese apoyo tenía que pasar al Alto Perú. Y desde Buenos Aires, ¿no?, se iba a mandar tropas rioplatenses hacia el Alto Perú para que lleguen aquí a Tacna, y se envía la primera expedición de Castelli, ¿no?, el doctor Castelli. Sin embargo, esa expedición rioplatense va a ser derrotada en el Alto Perú, correcto, va a ser derrotada en Huachi. Cuando se revela Cela, casi al mismo tiempo son derrotados ese apoyo que venía del Río de la Plata, lo que hace que el movimiento quede sin garantía de apoyo. Ese es el punto. Cuando se llega a conocer esa noticia de que no iba a llegar las fuerzas del Río de la Plata porque Castelli había sido derrotado, mucha gente que había apoyado a Cela lo abandona y Cela es apresado, es llevado a Lima, es juzgado. Inicialmente le dan una pena de cadena perpetua, pero después cambian esa condena por 10 años de prisión en la cárcel de Chagres. Lamentablemente va a morir cumpliendo esa condena. Algunos dicen que fue en 1819 y algunos conservadores dicen que en 1821. Lo cierto es que inició un movimiento que, si bien es cierto, no tuvo un enfrentamiento militar, ¿no?, como los realistas, sí tuvo impacto también en nuestra ciudad y en el sur peruano, ¿no? Aquí aparece la figura de su esposa encarnando la lealtad de la mujer tameña, es María Siles de Antequera, ¿no?, María Natividad Siles de Antequera, que apoyando a su esposo al final queda en una condición muy humilde y termina sus días, según algunos autores, en lo que deberían ser los entornos de Mirare, ¿no? Bueno, Cela, tenemos a Cela. En 1812 hay una rebelión también muy importante, pero esto es en Huánuco, ¿no?, lo que se llama las luchas criollas o rebeliones criollas, como tú dices, ¿no? Los libros de Vargas Ugarte nos hablan de que es una rebelión de indohispanos, ¿no?, que se levantaron contra algunos impuestos y también algunas exacciones que se realizaban contra los productores de coca principalmente. Habla de indohispanos porque ese es el término que se le da a lo que ahora llamamos a los cholos, ¿no? Todos somos cholos, pero ese es el término que se tiene, indohispano. ¿Listo? Cuando estos grupos rebeldes llegan a Huánuco, digamos, le dan la responsabilidad, y él también lo acoge, de dirigirlos a este personaje, a Juan José Credo y Castillo, ¿no?, quien va a enfrentar justamente a los realistas, ¿de dónde? En el puente de Ango. Lamentablemente va a ser derrotado, ¿no?, por el oficial González Prats, si no me equivoco, en ese tiempo. Va a ser derrotado, y la rebelión de Huánuco de 1812 va a ser rebelada. En 1813 hay otra rebelión. Aquí también toma parte el pueblo tacneño, ¿no? Y para esta ocasión, quien va a dirigir a los rebeldes tacneños es el famoso Enrique Payano, que tampoco está bien, ¿correcto? Pero sí tiene formación militar, no es como Cela, que no tenía formación militar, que sí tiene formación militar. Al igual que Cela, mantenía contacto con el gobierno de Buenos Aires y tenía que recibir apoyo de una expedición liderada por Belgrano. Lamentablemente, al igual que en el tiempo de Cela, Belgrano fue derrotado en el Alto Perú. Eso es lo que de alguna u otra forma impide de que los rebeldes tacneños logren ese apoyo que venía desde el Río de la Plata, ¿no? Al saberse de esa noticia, al conocer la noticia de la derrota y que no iban a llegar los refuerzos que traían los rioplatenses,
Lo que hace Enrique Pallardelli es algo muy inteligente. Toma una decisión que es muy importante. Evita de que el pueblo conozca esa noticia. Y a los rebeldes los saca de la ciudad para enfrentar a los realistas que venían desde el norte, desde Moquegua, ¿no? Entonces se va a enfrentar en Camiara. Es una batalla que se sucede a finales de 1813, finales de octubre de 1813. Aquí con Pallardelli ya estamos hablando de que existió un enfrentamiento entre los rebeldes cameños y las tropas realistas. Lamentablemente somos derrotados. A su regreso a Tacna, Pallardelli va a castigar a un personaje, un tal José Gómez, quien había tenido la orden de liquidar al gobernador realista. Sin embargo, dicen algunos autores que José Gómez, calculando de que si liquidaba al gobernador realista y fallaba la rebelión, entonces definitivamente iba a enfrentar cargos muy fuertes, ¿no? Entonces, para ganar ciertos perdones, ciertos indultos, lo que hizo es liberar al gobernador realista, ¿no? Entonces, eso señalan algunos autores. Simuló una huida, un escape del gobernador realista, y en realidad cuando habla con Pallardelli le explica eso, ¿no? De que habría huido. Pero Pallardelli, que no era tonto, se da cuenta y lo castiga, ¿no? Si no me equivoco, le genera unos golpes de espada. Pallardelli se retira hacia el Alto Perú y va a continuar con su lucha, ¿no? Con su lucha contra los realistas, ¿no? Posteriormente va a fallecer en circunstancias que muchos autores han discutido y están indagando sobre eso. Algunos dicen que también Pallardelli dejó herederos, una frondosa familia en algunos lugares como en Cusco, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en 1814 hay otra rebelión. A decir de Vargas Ugarte, es una rebelión mucho más organizada. Es la rebelión del Cusco de 1814, liderada ¿por quién? Por Pumacahua y por un grupo de criollos preparados, ¿no? Entre ellos están los hermanos Angulo, ¿no? ¿Listo? Esta expedición es un poquito más impactante, dicen los historiadores, porque desarrolla 3 expediciones: una expedición a Huamanga, otra expedición al Alto Perú y la más importante, una expedición hacia Arequipa. La expedición a Huamanga si bien es cierto, tiene algunos logros, al final va a ser derrotada en Huanta y Matará. La expedición a La Paz, al igual, va a tener ciertos logros, ojo, que llega a Tomacuno, avanza hasta Desaguadero, toma las armas del polvorín que había en Desaguadero, y con todo ello se dirigen hacia La Paz. Lamentablemente, si logra tomar la ciudad, posteriormente, dicen las referencias, que fueron derrotados en una suerte de exceso de confianza y de fiesta, porque al haber tomado La Paz, dice que se descuidaron en proteger, digamos, esos logros, esos avances que habían hecho, y se descuidaron, ¿no? Sumergiéndose en lo que vendría a ser celebraciones, ¿no? Que aprovecharon los realistas y que al final lo vencieron. Pero bueno, la expedición de Arequipa es la expedición mucho más importante, ¿no? O la más importante dentro de la rebelión de 1814. Está dirigida por el mismo Mateo García Pumacahua, ¿no? Va a lograr una victoria previa en un lugar que se llama La Pacheta, ¿no? Pero posteriormente, habiendo instalado un gobierno en Arequipa, ¿no? Va a buscar el enfrentamiento directo con las fuerzas realistas que venían desde el Alto Perú y ya estaban en Puno. Y en este escenario puneño se va a producir la batalla en Humachiri. En Humachiri
va a ser derrotado Mateo Pumacahua, y también se va a producir el fusilamiento de un personaje muy representativo de la rebelión del Cusco de 1814. Estamos refiriendo al arequipeño Mariano Melgar, que había sido, digamos, acogido en la rebelión como secretario de guerra, dicen algunas referencias, y que al ser torturado tras la batalla de Machiri murió fusilado. Pumacahua posteriormente va a ser capturado y fusilado en 5 años. Con Pumacahua, con la derrota de la batalla de Machiri, ¿no?, ya concluye esta fase llamada las luchas criollas, en la cual, digamos, ese excedido amor y fidelidad, ¿no?, expresada por Fernando de Abascal, logra derrotar a todas estas rebeliones que se manifestaron y que dijimos bien claro que están lideradas por personajes o miembros de los grupos criollos, ¿no? Acabada esta rebelión, ya nos queda solamente la fase final de la emancipación, que vendría a ser la presencia de, ¿qué cosa?, de las corrientes libertadoras. La corriente libertadora del sur, dirigida por San Martín, y posteriormente la corriente libertadora del norte, dirigida por Bolívar. Hay que entender de que antes de la llegada de San Martín y su ejército expedicionario, que es el nombre que se le da cuando viene al Perú, este ejército había sido preparado desde Argentina, ¿no?, desde la ciudad de Mendoza, el Plumerillo del campamento. De ahí lograron atravesar los Andes por el paso de Uspallata y Los Patos, y lograron unas victorias en Chile, la victoria de Chacabuco y Maipú, con la cual se selló la independencia chilena. Una vez ya, digamos, declarada la independencia chilena, vuelvo a repetir, el ejército marchó hacia el Perú con el nombre de ejército expedicionario, desembarcando el ejército expedicionario de San Martín el 8 de septiembre de 1820 en la Bahía de la Independencia. Y ahí se inicia todo lo que es la fase final, ¿no?, la fase final de la emancipación, que es la presencia de las corrientes libertadoras. Eso lo vamos a desarrollar en las siguientes clases, y hasta aquí hemos avanzado, jóvenes. Recuerden siempre que deben de repasar, lean. Hay material bibliográfico en abundancia, hay también material audiovisual que pueden encontrar ustedes en internet, y por supuesto también información en la red. Yo lo único que me queda es agradecerles. Vamos repasando y nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos, nos vemos, cuídense.